Durante años, Troy Landry, la legendaria estrella de Swamp People, ha cautivado al público con su intrépida persecución de caimanes mortales y su personalidad fuera de lo común. Para muchos era el heroico rey del pantano. Pero tras su encantadora sonrisa y su estruendoso acento cajún, había susurros advertencias de que Troy Landry no era exactamente el hombre que aparentaba ser en televisión. Algunos lo llamaron celos, otros tonterías. La mayoría de los aficionados desestimaron las murmuraciones como chismes ociosos, obra de rivales envidiosos que intentaban derribar a una figura querida. Pero ¿qué ocurre cuando las advertencias resultan ser ciertas? Únase a nosotros para descubrir las verdades ocultas sobre Troy Landry, el hombre que creía conocer. Advertencias ignoradas. Desde el principio, hubo compañeros cazadores de caimanes que expresaron su preocupación. Señales sutiles, dijeron. Comportamientos que no encajaban. Una intensidad detrás de los ojos. Una negativa a reducir la velocidad, incluso cuando las cámaras no estaban rodando. Pero sus voces fueron ahogadas por el creciente estrellato de Troy. Los fans vieron a un devoto hombre de familia y a un intrépido cazador. ¿Quién creería lo contrario? El colapso. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Se suponía que iba a ser un día más en los pantanos, cámaras preparadas, lanchas preparadas, Troy, en su elemento. Pero antes de llegar al agua, Troy se desplomó en la puerta de su casa. Su familia conmocionada corrió a su lado. Volvió en sí rápidamente, bebió un poco de agua e insistió en que estaba bien. Todos trataron de creerle, hasta que alguien vio las manchas de sangre en su camisa. Troy había sido herido. En serio. Pero a la manera de Troy trató de ocultarlo. Se lo quitó de encima como si fuera un rasguño y exigió volver a cazar como si nada hubiera pasado. Los que estaban en el plató se quedaron atónitos. Los miembros del equipo le instaron a que recibiera atención médica, pero él se negó en redondo. «Estoy bien», dijo. «Vamos a atrapar algunos caimanes». Para Troy el dolor era parte del trabajo, pero los productores no lo tenían. Intervinieron trazando una línea. Según revelaron fuentes internas, fue necesario un gran esfuerzo, y más de un grito, para convencer a Troy de que fuera al hospital. No quería tratamiento. Quería estar en el pantano. Ese día la leyenda de Troy Landry se complicó aún más. Aunque muchos espectadores disfrutaron de las emocionantes imágenes y elogiaron a Troy Landry por su valentía, nadie vio nunca el coste oculto. El dolor y el agotamiento que soportó solo para aparecer en nuestras pantallas día tras día. Como la vez que se desmayó durante un rodaje en el pantano. Aunque los habitantes de los pantanos hacían que la caza de caimanes pareciera fácil, como si formara parte de su modo de vida, es evidente que el trabajo conllevaba sus propios riesgos. Peligros que podían volverse mortales. Pero hombres como Troy Landry se creían invencibles al miedo o al daño. Sin embargo, la verdad era que no eran superhumanos. Troy fue finalmente llevado al hospital, y fue entonces cuando las cosas se pusieron de miedo. Todo el mundo esperaba solo un vendaje rápido y ser enviado a casa. Sin embargo, en lugar de eso, los médicos le hicieron múltiples pruebas, incluidos análisis de sangre, radiografías y escáneres de todo. Querían asegurarse de que no era más grave de lo que parecía. Troy se irritó sobre todo con su familia, que le hizo creer que el corte era más grave de lo que era. Se jactaba en el pasillo del hospital de que su familia había cazado caimanes durante generaciones. Hablaba con orgullo de los profundos cortes y las sangrientas peleas a las que habían sobrevivido, y aún así seguían cazando. Entonces, ¿por qué todo el mundo se asustó por este pequeño rasguño? Sin embargo, lo que hizo que todo el mundo se asustara fue el hecho de que él no se lo había contado. Troy era conocido por cazar normalmente con al menos un cámara, un compañero, o a veces un miembro del equipo por seguridad. Pero cuando fue a la supuesta cacería en la que resultó herido, no se lo dijo a nadie. Todo el mundo se preguntaba qué ocultaba y por qué no hablaba del incidente. Cuando el médico entró en la habitación del hospital, los enterados informaron de que era evidente que algo iba mal. La mirada del médico cambió el aire de la habitación. Les dijo a Troy y a su familia que tenían que realizar una intervención quirúrgica de urgencia de inmediato, ya que la herida no era un simple corte o un rasguño, sino un pinchazo profundo que parecía estar infectado, posiblemente venenoso,
y que podría afectar al cerebro de Troy si no actuaban con rapidez. Troy Landry estaba demasiado conmocionado para hablar. Su esposa Bernita Landry, una mujer tranquila y calmada que siempre había estado a su lado, rompió a llorar. No quería perder a su marido, no quería que le pasara nada malo. Los médicos se prepararon rápidamente para llevar a Troy al quirófano. Este era un camino peligroso que Troy Landry había elegido para su carrera. Y aunque era conocido como el rey de los pantanos, incluso los reyes envejecen. Incluso los reyes pueden debilitarse. Las noticias sobre la salud de Troy Landry pronto se extendieron por todos los medios de comunicación. Los reporteros se pusieron en contacto con los residentes de Pierpont, Luisiana, para preguntar si tenían alguna actualización sobre el estado de Troy, ya que su familia se negó a hablar de los detalles. Los residentes de la pequeña ciudad pantanosa tampoco dijeron mucho, pero enviaron oraciones y le desearon una pronta recuperación. Al fin y al cabo era uno de los hombres más respetados de su comunidad. Sin embargo, un pescador local que no quiso que se utilizara su nombre declaró que Troy Landry ya no era el mismo hombre que el público veía en televisión. «Sigue pareciendo fuerte, feroz, audaz y lleno de energía», dijo el hombre. Pero honestamente Troy Landry se está ralentizando. La edad le está alcanzando. Pero a pesar de todas las advertencias y los consejos que le habían dado en el pasado, Troy Landry se negó a dejar de cazar caimanes. Al parecer, la operación de Troy Landry duró más de 5 horas. Y cuando salió, tenía una leve sonrisa en la cara. ¿Iba a ser este el final del legado de Troy Landry en los pantanos? ¿Fue esto finalmente suficiente para que se alejara de la peligrosa vida que había llevado durante años? Sigue viendo para averiguar lo que pasó después. El susto de salud de Troy Landry. Aunque este no era el primer problema médico de Troy Landry, lo preocupante era que acababa de enfrentarse a un problema de salud. No hacía mucho tiempo uno que le obligó a mantenerse alejado de la caza de caimanes durante un tiempo. Unos años antes del reciente colapso, Troy Landry sorprendió a sus fans al revelar que le habían diagnosticado cáncer de próstata. Al principio nadie lo sabía salvo su familia. Muchos se quedaron atónitos al oírlo. Sin embargo, comunicó a sus fans que se había sometido a una operación tras detectársele el cáncer y que ya no tenía próstata. Troy continuó agradeciendo a todo el equipo médico sus excelentes cuidados y añadió que solo necesitaba descansar y recuperarse antes de que llegara la temporada de caimanes. Incluso desde la cama del hospital, Troy ya estaba pensando en volver a los pantanos para hacer lo que más le gustaba: cazar caimanes. Los fans de la estrella de Swamp People se apresuraron a su página, inundando la sección de comentarios con mensajes de amor, apoyo y oraciones por una pronta recuperación. Más tarde, Troy regresó a casa y su hijo Jacob Landry dio una noticia tranquilizadora al público, confirmando que la salud de su padre estaba mejorando. Esto dio a los fans la esperanza de que Troy estaría de vuelta en sus pantallas muy pronto para la próxima temporada de Caimanes. Pero entonces, algo inesperado sucedió de nuevo. Cuando aún se estaba recuperando de un cáncer de próstata, Troy Landry sufrió un espantoso accidente. Jacob Landry acudió a las redes sociales para dar la noticia de que su padre había sufrido un accidente. El pánico se apoderó de los aficionados, que temieron lo peor. Lamentablemente no se dieron muchos detalles sobre el incidente. La familia Landry parecía querer mantener el asunto en privado y solo lo reconoció a través del vago post de Jacob, que sugería que podría haber sido grave o incluso potencialmente mortal. Sin embargo, cuando se emitió la siguiente temporada de Swamp People, los fans se emocionaron al ver que Troy Landry no solo estaba vivo, sino también listo para sumergirse de nuevo en los pantanos, cazar a los caimanes gigantes y hacer que los espectadores se alegraran una vez más. Sin embargo, la celebración no duró mucho, ya que la tragedia estaba lejos de terminar para la familia Landry. Troy pronto se encontró en el centro de otro incidente, uno que suscitó controversia, atrajo críticas y volvió a poner a su derecha en el punto de mira por todas las razones equivocadas. ¿Te preguntas qué pudo pasar? Quédate para averiguarlo. Detenido el rey de los pantanos por una picadura de caimán, Troy Landry, el rey de los pantanos, ha sido detenido. La noticia sorprendió a los aficionados y a los habitantes de la zona.
Muchos se preguntaban por qué le habían detenido, si había robado un caimán o si le habían pillado peleándose en público. Los rumores se extendieron rápidamente y las preguntas no cesaban. Era difícil creer que Troy Landry pudiera pasar de la fama nacional como el querido cazador de caimanes a enfrentarse a graves problemas legales. La detención del cazador de caimanes Troy Landry estuvo relacionada con una operación encubierta de violación de las leyes de caza de caimanes. Troy fue acusado el 19 de septiembre de 2 cargos por no etiquetar a un caimán tras ser sorprendido en una operación encubierta montada por el Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana, LDWF. El día de la detención de Troy, el departamento recibió una denuncia anónima sobre líneas de caimanes no autorizadas marcadas con banderas blancas en el lago Ballard, situado en St. Mary. La agencia envió inmediatamente a 2 agentes, el Sergeant Jake Darden y Sergeant Harry Gaines. Los agentes llegaron al lugar a las 6:03 a.m. e inspeccionaron la zona en silencio. Tal y como había informado la persona que llamó, encontraron varias líneas ilegales, y en una de ellas había enganchado un caimán vivo de entre 7 y 8 pies. Los agentes no tocaron nada, pero permanecieron en la zona escondidos y observando. Alrededor de las 13:43 m. Una embarcación se acercó a las líneas ilegales. Los agentes, sin embargo, no se movieron. Se limitaron a observar lo que sucedería a continuación. Para su incredulidad, no era otro que Troy Landry, la estrella del pantano favorita de Estados Unidos, en el barco acompañado de una mujer de 28 años, cuyo nombre no se reveló, y un camarógrafo que no parecía familiar a los agentes. Los agentes observaron en silencio cómo la mujer levantaba la línea de caimanes y le decía a Landry que el caimán era bueno y que cogiera un arpón. Pero Troy Landry no siguió el procedimiento estándar. En lugar de matar al caimán con un arpón o marcarlo correctamente, ayudó a la mujer a subir al enorme caimán a la barca y luego lo despachó. Se trataba de una clara violación de la ley de caza de caimanes. Al ver cómo se desarrollaba, todos los agentes salieron de su escondite y se acercaron a la embarcación. Saludaron a Landry y a sus acompañantes, preguntándoles por sus actividades. Landry les dijo que solo estaban explorando la zona y que tenían permiso para cazar en esa propiedad. Los agentes se pusieron en contacto con el propietario y este confirmó que Troy Landry había obtenido permiso para cazar en la propiedad. Esto contradice lo que el anónimo había afirmado anteriormente. Aún así, los agentes no les dejaron marchar todavía. Preguntaron a Landry si había cazado otros caimanes en la zona. Para su sorpresa, Landry respondió que todos los caimanes del barco procedían de la cuenca de la Chafalaya y que ya habían sido marcados, pero Landry no se dio cuenta de dónde se metía. El sargento Gaines recogió entonces los números de las marcas de todos los caimanes de la embarcación para cotejarlos con los registros oficiales. Para su sorpresa, ninguno de los números de etiqueta coincidía con las etiquetas asignadas al lugar en el que se encontraban. Esto levantó sospechas, sobre todo porque los agentes acababan de ver a Landry coger un caimán del lago Ballard y no lo había etiquetado como exige la ley. El agente preguntó entonces a Landry por el caimán que había sacado de la línea hacía unos minutos y Troy negó rotundamente haber cogido ningún caimán de esa zona en particular. Se mantuvo firme afirmando que todos los caimanes del barco habían sido capturados en la cuenca de la Chafalaya. Pero los funcionarios lo habían visto todo. Le dijeron claramente que le habían estado observando todo el tiempo desde el momento en que él y su tripulación condujeron la embarcación y que fueron testigos de cómo se negó a arponear al caimán, optando en su lugar por arrastrarlo vivo. Derrotado, Troy Landry admitió finalmente que había mentido y que había capturado el caimán en esa zona. Fue una confesión escandalosa. Troy Landry, el llamado rey del pantano, fue sorprendido mintiendo durante una operación encubierta. Cuando se le preguntó por qué no había etiquetado correctamente al caimán, Landry explicó que no pudo encontrar la etiqueta que se le había expedido para esa caza en particular, por lo que utilizó una etiqueta de Iberville Parish en su lugar. Tratando de ganarse la confianza de los funcionarios, también admitió que justo antes de encontrarse con ellos, había soltado un caimán muerto de una de sus líneas y lo había dejado flotar
sin informar de ello ni marcarlo. A pesar de su intento de cooperación, Landry y sus compañeros fueron multados. Sus embarcaciones fueron incautadas en el acto, y el caimán mal etiquetado fue confiscado y posteriormente vendido. Uno habría esperado que alguien como Troy Landry fuera el primero en defender las leyes del pantano y seguir cada norma al pie de la letra. Pero resultó que Troy parecía ser alguien muy alejado de la imagen que había proyectado durante mucho tiempo. No seguía las reglas. En Luisiana, no marcar a un caimán es una infracción grave contra la fauna salvaje. Puede acarrear una pena de hasta 120 días de cárcel y multas de hasta $950. Se ordenó a Landry que compareciera ante el tribunal. Cuando se conoció la noticia, la opinión pública se quedó atónita. La gente que antes le aclamaba empezó a cuestionar su integridad. Muchos aficionados que habían seguido su carrera durante años empezaron a desacreditar algunas de sus afirmaciones e historias de caza del pasado. Empezaron a preguntarse cuántas mentiras había dicho a lo largo de los años mientras le veíamos en nuestras pantallas confiando en él y creyendo en su código pantanoso. El propio Troy Landry no dijo mucho sobre la detención. Cuando se le preguntó, se desentendió del asunto y bromeó diciendo que el mes anterior le habían puesto una multa por exceso de velocidad. Pero ahora todo el mundo empezaba a verle de otra manera. La noticia de la picadura del caimán dominó los titulares durante semanas, sobre todo porque la vida de Troy Landry giraba en torno a la caza de estas criaturas. Era más que un pasatiempo, era toda su identidad. Sin embargo, tras el incidente legal, Landry volvió rápidamente a su rutina habitual. Incluso se le vio rodando la temporada 16 de Swamp People, publicando actualizaciones regularmente en sus redes sociales. Aunque muchos esperaban que la operación encubierta dañara su relación con los productores del programa o incluso provocara la rescisión de su contrato, nada de eso ocurrió. Todo pareció barrerse bajo la alfombra. El proceso judicial se llevó a cabo a puerta cerrada y el resultado nunca se hizo público. A pesar de la polémica, la imagen pública de Troy permaneció casi intacta. Siguió contando con el apoyo de sus fieles seguidores que seguían viéndole como el rostro de Swamp People. Por desgracia, la tragedia no se detuvo ahí para la familia de Troy Landry. Más noticias desgarradoras para Troy Landry. En medio de todo el caos, mientras intentaba volver a la vida cotidiana y reanudar el rodaje, Troy Landry tomó sus redes sociales para compartir algo personal, algo mucho más desgarrador que cualquier caso judicial. Publicó un vídeo de su nieto sentado tranquilamente en un sofá con un babero y sonriendo amablemente a la cámara. De fondo se oía la voz de alguien que grababa hablando suavemente al niño mientras se reía. El vídeo llevaba el siguiente subtítulo: "El pobre bebé lleva 2 meses en la lista de trasplantes". Fue un momento que rompió el corazón de la gente, ya que Troy reveló que su nieto, Crew Hotard, de solo 8 meses, luchaba contra una enfermedad hepática en fase terminal. Fue una de las cosas más difíciles de las que Troy Landry había hablado públicamente. Crew había nacido por cesárea de urgencia y había pasado un tiempo en la UCI poco después de nacer. Más tarde, los médicos le diagnosticaron una rara y grave afección hepática conocida como atresia biliar, una enfermedad que bloquea o daña los conductos biliares, lo que provoca insuficiencia hepática. La atresia biliar es una enfermedad hepática rara que afecta a los lactantes y suele aparecer en las primeras semanas de vida. Se produce cuando faltan conductos biliares, están obstruidos o son extremadamente estrechos. Sin el tratamiento adecuado puede causar cicatrices y daños en el hígado y a la larga provocar insuficiencia hepática. Esto era precisamente a lo que se enfrentaba el nieto de Troy Landry. Troy continuó diciendo que él y su familia decidieron compartir la historia para concienciar sobre los donantes de órganos que salvan vidas a diario, y los llamó los verdaderos héroes. Aunque el bebé Crew iba a necesitar un trasplante de hígado, no iba a ser una cura permanente, ya que tendría que seguir acudiendo al hospital con regularidad para recibir tratamiento de por vida y un seguimiento médico constante. La familia Landry también solicitó donaciones públicas. Compartieron un enlace en Internet y dijeron claramente que los fondos recaudados ayudarían al bebé Crew a cubrir sus necesidades sanitarias
después del seguro. No se detuvieron ahí. También publicaron frecuentes actualizaciones sobre la salud del bebé para mantener informados a todos, especialmente a los fans que se preocupaban de verdad. Crew, que solo tenía 8 meses, llevaba ya 2 meses en la lista de trasplantes. Sin embargo, el 20 de febrero de 25, la familia Landry compartió la noticia de que Crew había sido llamado al hospital para un trasplante de hígado. Fue un momento de esperanza, pero lamentablemente se encontraron con una decepción. Los médicos les dijeron que el hígado no tenía el tamaño adecuado y que Crew no podría recibirlo. Esto fue triste, pero la vida continuó para la familia Landry. Troy empezó a rodar de nuevo Swamp People, pero incluso en medio del rodaje su corazón siempre estaba con su nieto, y se le notaba en la cara que una parte de él seguía teniendo aprensión. Entonces llegó junio. Esta vez Crew recibió su trasplante. La familia Landry por fin estaba contenta, aliviada de que las cosas empezaran a mejorar. Pero esa alegría no duró mucho. Su felicidad duró poco, ya que de repente corrió el rumor de que el hijo de Troy Landry, Brandon Landry, había muerto. Esto supuso un shock total para los fans, especialmente para aquellos que habían estado siguiendo la batalla de Crew. ¿Cómo podía estar muerto Brandon Landry, cuyo hijo acababa de recibir un trasplante de hígado? Brandon había llevado una vida tranquila y anteriormente había dejado Swamp People para centrarse en otras cosas lejos de los focos. Pero ahora, según los informes, estaba muerto. ¿Pero qué pasó? Sigue mirando para averiguarlo. Brandon Landry era uno de los miembros del reparto del programa Swamp People. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo en el programa antes de elegir dejarlo. Pero incluso después de alejarse, su nombre volvió a ser tendencia cuando las noticias sobre su muerte aparecieron en los titulares. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Estaba escrito en negrita en todas partes: Brandon Landry de Luisiana había muerto. Esto fue desgarrador. Brandon no era solo un antiguo miembro del reparto, formaba parte de la dinámica familiar central de la serie. A medida que los rumores de la muerte de Brandon Landry se extendían, algo aún más sorprendente ocurrió, revelando algunos secretos de la familia Landry. Durante la profunda investigación sobre si Brandon Landry estaba realmente vivo o muerto, finalmente se descubrió que Brandon es hijo de Bernita Landry y su exmarido, Gerald Hotard. No era el hijo biológico de Troy Landry, sino su hijastro. Sin embargo, a través del matrimonio de Bernita con Troy, Brandon se convirtió en una parte sólida de la casa Landry y fue presentado en pantalla como uno de los miembros del equipo de caza de caimanes. Fue algo inesperado porque la mayoría de los fans asumían que Brandon era el hijo de Troy. La forma en que trabajaban juntos, cómo bromeaban y la comodidad que había entre ellos hacían que pareciera un auténtico vínculo padre-hijo. Sin embargo, los rumores sobre la muerte de Brandon se negaron a desaparecer. Los vídeos de Brandon Landry y Swamp People se publicaban en Internet con emojis de llanto y tristeza. ¿Quién podría olvidar a Brandon Landry, que ayudó sin miedo a atrapar a algunos de los caimanes más grandes en los primeros episodios? Era una presencia tranquila, una mano fuerte y un miembro fiable del equipo. Pero la pregunta seguía en el aire. Al parecer, el público empezó a enviar mensajes de condolencia a la familia Landry a medida que los rumores sobre su hijo se extendían rápidamente. Sin embargo, más tarde se supo que Brandon Landry de Swamp People estaba sano y salvo. Vivía tranquilamente en Berwick, Luisiana, con su mujer y sus hijos. Sin embargo, otro individuo llamado Brandon Landry había muerto y también era de Luisiana. La confusión en torno a si Brandon Landry de Swamp People estaba muerto se debió a un simple pero desafortunado caso de confusión de identidad. El fallecido Brandon Landry de Luisiana solo tenía 24 años en el momento de su muerte. Se había graduado en el Instituto Live Oak y no tenía ninguna relación con la serie Swamp People ni con History Channel. Por su parte, Brandon Landry de Swamp People tenía 48 años cuando surgió el rumor y, al contrario de lo que circulaba por Internet, seguía muy vivo. Brandon Landry regresó más tarde a Swamp People en la 4ª temporada durante el paso del huracán Isaac. Sin embargo, la llegada del huracán Isaac retrasó el inicio de la temporada de caza del caimán en Luisiana. Como consecuencia, Clint Bowerman, socio de Troy desde hacía mucho tiempo,
tuvo que dar un paso atrás para centrarse en otros asuntos urgentes. Esto abrió la oportunidad para que Troy se dirigiera a su hijastro Brandon y le invitara a volver a trabajar con él en el pantano cazando caimanes de nuevo en familia. A pesar de todo a lo que se ha enfrentado, Troy Landry, los escándalos, las cicatrices, los rumores, las reacciones públicas y las tragedias personales, sigue manteniéndose erguido y firme, como un hombre de agallas moldeado por el propio pantano. No solo se le conoce como el rey de los pantanos por sus inigualables habilidades para cazar caimanes. No, Troy se ha ganado ese título por cómo ha superado cada uno de los retos que se le han presentado. Pero, ¿quién es exactamente Troy Landry? ¿Cómo alcanzó su posición actual? Quédate con nosotros para descubrirlo. La verdadera historia de Troy Landry. Uno de los miembros más populares del reparto de la serie Swamp People es sin duda Troy Landry, famoso por ser el rey de los pantanos. Se ha hecho un nombre como uno de los cazadores de caimanes más nobles e intrépidos de los pantanos de Luisiana. Pero esto no era algo nuevo para él. Troy Landry procedía de una larga estirpe de cazadores de cocodrilos, camaroneros, tramperos, vendedores ambulantes de musgo y leñadores. Troy Landry nació en Pierre Part, Luisiana, en 1960, hijo de Duffy y Myrtle Landry. Su padre Duffy era un respetado pescador que también dirigió en su día un negocio de distribución de marisco. Sorprendentemente, Troy Landry es la quinta generación de su familia que posee y dirige un negocio de caza de caimanes. Así que sí, esto era algo que corría profundamente en su linaje. La habilidad de Troy para cazar caimanes es algo que adquirió de forma natural, ya que se crió en plena naturaleza. A menudo mencionaba que cuando crecía con su familia, cazaban caimanes no para exhibirlos, sino para sobrevivir. La carne era el alimento de su mesa. Pero las cosas han cambiado para Troy Landry con el paso de los años. Ahora él y su familia no solo cazan para obtener carne, sino que también venden las pieles. Y han logrado construir todo un espectáculo en torno a su vida en el pantano. Se ha convertido tanto en un negocio como en un legado. Aunque Troy Landry es más conocido por la caza de caimanes, el trabajo en sí solo le ocupa unos 2 meses al año. Esto se debe a que la temporada de caza de caimanes en el pantano de la cuenca del río Atchafalaya solo dura unos días al año. Sin embargo, Troy participa tanto en la temporada de la zona este como en la de la zona oeste, lo que suma unos 60 días de caza al año. Pero no lo hace solo. Troy Landry lo hace con toda su familia, incluida su esposa Bernita Landry y sus hijos Jacob y Chase Landry. Su hijastro Brandon Hoddard a veces también se une a ellos. El amplio conocimiento de Landry de los pantanos de Luisiana y su increíble habilidad como cazador de caimanes le han valido el apodo de Rey del Pantano. Sin embargo, una vez terminada la temporada de caza de caimanes, Troy dedica su tiempo a sus otros negocios. Pero la caza del caimán sigue siendo la más rentable de todas. Troy Landry es uno de los favoritos de los fans, y su eslogan Chutum se ha hecho muy popular, apareciendo en varios tipos de merchandising y recuerdos de Swamp People. Troy también admitió en una entrevista que el programa Swamp People había cambiado su vida de forma profundamente positiva. Dijo que hay otros miles de cazadores de caimanes en el mundo, pero que él tuvo la suerte de ser elegido para formar parte del programa. La fama y el reconocimiento que ha recibido han sido tan abrumadores como alentadores, ya que han atraído mucha atención positiva hacia los cazadores de caimanes y han ayudado a aumentar la venta de carne de caimán. Según Troy Landry, desde que empezó a emitirse el programa Swamp People, la demanda de carne de caimán ha aumentado, aunque no tanto la de pieles. No obstante, se mostró agradecido por el interés suscitado. Troy Landry también expresó su preocupación por la forma en que el programa podría retratar la matanza real de caimanes. Al principio se asustó porque el proceso puede ser un poco gráfico e intenso, pero se sintió aliviado de que los productores no se centraran en cómo se mataba a los caimanes. En su lugar se centró la atención en la caza en sí. Swamp People es una serie de telerrealidad estadounidense que se emitió por primera vez en History Channel en agosto de 2010.
El programa se centra en las actividades reales de los cazadores de caimanes que viven en los pantanos de la cuenca del río Achafalaya y se ganan la vida cazando caimanes americanos. El programa suele abarcar una temporada de 30 días en la que los cazadores se embarcan en una aventura de alto riesgo que depende en gran medida de la habilidad, la experiencia y los caprichos impredecibles del tiempo, todo ello dentro de las estrictas normas de la ley de vida silvestre. Durante el espectáculo, cada cazador recibe un número determinado de marcas que debe colocar en los caimanes que mata. Cuando un cazador se queda sin marcas, se acaba la temporada y ya no puede matar más caimanes durante el resto del año. Durante este breve pero intenso periodo de 30 días, muchos de estos cazadores obtienen la mayor parte de sus ingresos anuales. El objetivo final es quedarse sin marcas antes de que acabe la temporada. Sin embargo, el trabajo no está exento de peligros. El riesgo siempre forma parte de la caza, pero a pesar de todo, un hombre ha demostrado continuamente ser el verdadero rey de los pantanos, Troy Landry. Además de cazar caimanes, Troy Landry es un gran padre de familia. Está casado con su esposa Bernita Landry desde septiembre de 1981, con la que tiene 2 hijos, Chase Landry y Jacob Landry. Troy es también padrastro de Brandon Hoddard. Y a través de todos los altibajos, Troy ha demostrado una y otra vez que es digno del título de Rey de los Pantanos. Troy es mucho más que un personaje televisivo. Troy Landry se ha convertido en un símbolo para muchos, representando la resistencia, la capacidad de mantenerse en pie después de haber sido derribado. ¿Qué opinas de la resistencia y determinación de Troy Landry para seguir cazando caimanes a pesar